Tenemos que irnos ya en vivo a Casa de Gobierno. Vamos a escuchar al jefe de gabinete. La transformación del proceso educativo, desde la Ley de Educación Técnica hasta la Ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente, pasando por la Ley de Educación y la Ley 26.075, que tiene que ver con el financiamiento educativo. Aproximadamente 170.000 millones de pesos es lo que efectivamente se vincula desde el punto de vista de la asignación de recursos en forma directa año tras año, pero lo cierto es que si uno computa lo que se invierte, no solamente en educación, sino en ciencia y técnica, y adicionalmente también en lo atinente a seguridad social, asociado a la inclusión social educativa, el monto total o el porcentaje en términos de Producto Interno Bruto es cerca del 9%. Por una razón muy sencilla, la asignación universal por hijo, que es un programa universalmente reconocido desde el punto de vista de la inclusión social, que potencia la educación y la salud de niños, adolescentes y jóvenes, más el plan Progresar con recursos adicionales por parte del Estado Nacional, más la adjudicación y entrega de netbooks, efectivamente garantiza una inversión cercana a 9 puntos del Producto Interno Bruto que está directa o indirectamente asociada o vinculada a la educación. Por eso nosotros consideramos que es muy importante reconocer desde el punto de vista de la asignación de estos recursos para el sistema educativo y, en consecuencia, está vigente una estrategia que tiene que ver con reconocer los alcances de esta política de transformación para la inclusión y para mejorar y perfeccionar la calidad educativa. Es importante reconocer que si uno toma el poder adquisitivo del salario real de los trabajadores docentes desde el punto de vista del salario inicial, que en virtud del artículo 10 de la Ley 26.075 se establece en paritarias con la participación de gremios paritarias y el Estado Nacional para la fijación de un salario inicial, tomando el peor índice de la oposición, efectivamente la recuperación del poder adquisitivo ha sido equivalente al 71%. Entonces, vuelvo a insistir, estamos en un proceso de negociación, pero es indudable que la inversión educativa ha sido extraordinariamente importante, desde los 67 millones de libros entregados hasta las cerca de 4 millones de netbooks entregadas y que serán incrementales a partir de este año hasta el año 2015, pasando naturalmente por la inversión técnica y también de la infraestructura educativa. En segundo lugar, quiero reafirmar que el Poder Ejecutivo Nacional, a partir de una instrucción expresa de la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha promovido una exhaustiva investigación a partir de la Comisión Nacional de Valores respecto a la documentación que estaba en manos de la empresa Iron Mountain, que naturalmente tenía que era de los depósitos de Barracas. En ese contexto se hizo un expediente con una investigación exhaustiva y este expediente ha sido girado a la procuradora, la doctora Alejandra Gils Carbó. En este sentido ratifico claramente la decisión de la Presidenta y el trabajo que viene realizando la Comisión Nacional de Valores. También nos parece importante remarcar que si bien la población de Caleta Olivia presenta desde hace 15 días problemas desde el punto de vista del suministro de agua, también no es menos cierto que se han experimentado 8 roturas, un trabajo que ha participado activamente el Ministerio de Planificación Federal y el organismo competente, que es ENOSA, cuyos funcionarios han estado trabajando también en la localidad. Es un acueducto que va del lago Musters, Comodoro Rivadavia, y hacia Caleta Olivia, presenta deficiencias, roturas en proceso de reparación. La mayoría de los barrios debería tener un proceso de regularización entre ayer tarde por la noche hasta en el día de hoy, y paralelamente trabaja el Ejército Argentino y Defensa Civil de la provincia en el marco también de una emergencia hídrica decretada por el mismo gobernador Peralta, a los efectos de garantizar el suministro en los barrios en donde actualmente tienen dificultades de acceso a agua potable. Paralelamente con eso, el Estado Nacional ha promovido una inversión significativa desde el punto de vista de la ejecución de una obra de acueducto paralelo. Se estima entre 5 a 6 meses su culminación. En ese contexto se ampliarán los frentes de trabajo a los efectos de garantizar mayor flujo de recursos, velocidad en la ejecución de obra
a los efectos de solucionar de un modo estructural e integral la situación. Y por último, una evaluación de carácter político. Nosotros hemos observado que durante el mes de enero el Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, impulsaba desde el 6 de enero en distintos medios de comunicación el adelantamiento de la discusión de paritarias, la necesidad de la convocatoria del Consejo del Salario, y ahora observamos que uno de sus voceros, Ignacio de Mendiguren, plantea la postergación de las paritarias. Entonces, nosotros queremos saber cuál es la posición del Frente Renovador. Si tenemos que creerle efectivamente a quienes pedían adelantamiento de paritarias o postergación. Y a su vez también queremos que se ratifique o se rectifique que alguno de sus voceros ha planteado la necesidad de reducir el 10% de los salarios. Si esto es así, la verdad que sería un aporte al debate plural, abierto y democrático en la República Argentina. O sea, no solamente desde el punto de vista de sus ideas y sus intenciones, sino también de sus manifestaciones. Muchas gracias. Ministro, ¿qué tal? Buen día. Paula Marusic, de Radio del Plata. Hoy ustedes vuelven al diálogo con los docentes que se mostraron bastante alejados de la propuesta que recibieron el último viernes. La pregunta tiene que ver con este plan de lucha que ellos ya vienen delineando, si ustedes creen que está garantizado el comienzo de clases o, si no es así, cómo van a hacer para que efectivamente puedan comenzar las clases los alumnos. Y por otra parte, preguntarle de qué tipo de propuesta van a estar llevando esta tarde al Palacio Pisurno y también, precisamente, si van a fijar el salario fijo de manera unilateral o cuáles son las instancias o plazos que el Gobierno cree convenientes antes de que esto sea así. Bueno, las estrategias de negociación salarial en paritarias, por supuesto, lo vamos a llevar en el transcurso de la próxima reunión, que la tenemos que coordinar hoy por la mañana. En segundo lugar, prefiero obviamente no adelantar ninguna opinión, en virtud de que se trata de un proceso de negociación que involucra a dos partes, los gremios paritarios y el Estado Nacional. En tercer lugar, ratificar que lo que nosotros estamos discutiendo es el salario inicial y que el salario inicial, yo voy a hacer números redondos, digamos, porque en general de casi 1 millón de docentes, cerca o menos del 2% tienen que ver con salarios iniciales de 3.416 pesos, que a su vez tienen acceso a un fondo de compensación salarial docente y que en definitiva también el Estado Nacional tiene el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Fondo de Compensación Salarial, y ha planteado en este proceso de negociaciones una inversión significativa de 2.000 pesos por año respecto al presentismo, los efectos de garantizar la continuidad de los días de clase que está asociado a la calidad educativa. Nosotros destacamos que la inversión educativa que se registra en la República Argentina es un hecho inédito e histórico, pero también destacamos que nosotros, si bien integramos estas paritarias, el Estado Nacional no es empleador, cada empleador es cada uno de los estados provinciales. Y en definitiva existen fechas de inicios de clases diferentes, algunos inician este miércoles, otros, la gran mayoría, inician las clases el próximo 5 de marzo. Cada uno de los gobernadores provinciales tienen distintos ítems o estructuras de carácter salarial, distintos componentes del salario. Por lo tanto, lo único que nosotros hacemos es el debate o la discusión respecto al salario inicial y ciertas condiciones o modalidades de negociación. De manera que, finalmente, esta referencia implica que cada uno de los gobernadores de las provincias argentinas tomará una decisión respecto a la estrategia de negociación. De manera que, para sintetizar, lo que quiero transmitir es, nosotros definimos salario inicial, después cada uno de los gobernadores provinciales define las estrategias correspondientes de acuerdo a su estructura salarial y a sus proyecciones de carácter fiscal. Que también, y dicha sea de paso, voy a exponer, porque muchos periódicos hablan respecto a necesidades de financiamiento. El Estado Nacional ha mejorado sustancialmente las transferencias de jurisdicción nacional, tanto de coparticipación federal y otros recursos de jurisdicción nacional, de una manera significativa en el mes de enero y también en el mes de febrero. Por lo tanto, la evolución de la recaudación tributaria nacional o fiscal ha sido satisfactoria en los primeros 2 meses del año, de acuerdo a lo ya ejecutado y a las proyecciones para el mes de febrero. De manera que lo que nosotros vamos a concluir es que hoy, por la mañana, vamos a coordinar cuando tenemos la continuidad del cuarto intermedio. Y en segundo lugar, la oferta concreta
la manifestaremos en el tema de paritarias, pero seguramente entre hoy y mañana terminaremos de agotar las instancias de negociación. Y como yo he manifestado claramente, los cursos de acción son dos: acuerdo o desacuerdo. Si hay acuerdo, obviamente se suscribe las paritarias y se publica. Si hay desacuerdo, hay una manifestación unilateral por parte del Poder Ejecutivo. ¿Está garantizado el comienzo de clases? Eso corresponde a cada una de las jurisdicciones. Cada una de las jurisdicciones tiene un proceso de negociación. Yo puedo decirle, por ejemplo, que la provincia de Santiago del Estero inicia sus clases, otras jurisdicciones tienen niveles de conflicto. En definitiva, están todos en un proceso de negociación a los efectos de propiciar un acuerdo que sea vinculado al inicio de clases. Pero vuelvo a insistir en una cuestión que también es importante remarcar. La tendencia desde el punto de vista macroeconómico es obviamente a una estrategia que permita no solamente el sostenimiento del salario real, sino la recuperación del mismo. Y a su vez, el tema salarial de inicio de clases es permanente en cada una de las jurisdicciones provinciales, porque hay distintos componentes ideológicos, componentes políticos, componentes de carácter social. Pero también es cierto, y es bueno remarcar, que la recuperación del poder adquisitivo del salario real, tomando el peor índice opositor de precios al consumidor, es equivalente al 71%. O sea, el esfuerzo que se ha realizado tanto por el Gobierno nacional como por los gobiernos provinciales en estos 10 años ha sido muy significativo. Buenos días, aquí, sí. Ministro. Liliana Calderón, de la Agencia Noticias Argentinas. Dos consultas, si me lo permite. La primera está vinculada en el contexto de la reunión que se realizó el fin de semana del Partido Justicialista. Quería saber cómo analiza usted, o si también lo analizaron dentro del seno de este encuentro, el alejamiento de algunos intendentes del Frente para la Victoria, como el caso de Otacé, entre otros. Y la segunda consulta tiene que ver cómo siguió el Gobierno Nacional, bueno, lo que eran versiones, pero era una información internacional que tenía que ver con la supuesta llegada de las hijas de Chávez a la provincia de Santa Cruz este fin de semana. Con respecto a ese tema no existe información al respecto. Con respecto al tema de la conformación de nuestro Frente para la Victoria, lo que quiero transmitir es, fíjese, tan importante puede ser la noticia de que un intendente puede o no sumarse a un frente político cuando, en definitiva, para el Frente para la Victoria está integrado por 17 gobernadores propios o aliados, mayoría en el Congreso de la Nación, tanto en diputados nacionales como en senadores nacionales. Tiene la mayoría de los intendentes municipales o presidentes de comisiones de fomento o comunas. Tiene la mayoría en las legislaturas provinciales y tiene la mayoría en los consejos deliberantes de los municipios. O sea, mayoría en el Congreso de la Nación, en las legislaturas provinciales, en las gobernaciones, en las intendencias, en los consejos deliberantes, hasta en los consejos escolares. Entonces, quiero transmitir que la fortaleza del Frente para la Victoria es clara e indubitable. Lo que uno advierte es que desde el arco opositor, en general, lo que existe es la posibilidad de que ciertos intendentes o legisladores que puedan expresar el interés del arco opositor se cambian de orientación o de bando, pero en definitiva no altera la suma o la capacidad de fortaleza que tiene el Frente para la Victoria, no solamente ahora, sino también para afrontar el escenario electoral del año 2015. Ministro, aquí, Silvina Martínez Porta de Radio Nacional. Buenos días. Usted en su introducción hablaba a nivel político de bueno, una posición del Frente Renovador, que en el mes de enero estaban pidiendo el adelantamiento de paritarias y ahora aparentemente habría una contradicción a través de las palabras de uno de sus dirigentes, Ignacio de Mendiguren. Lo que él plantea puntualmente es digamos, establecer las discusiones paritarias a partir de la estabilización de las variables económicas, por un lado, y por el otro, él pide mejorar el poder adquisitivo y no el sueldo nominal. Esto es lo que me gustaría que usted opinara respecto a estos dos puntos de vista de Ignacio de Mendiguren, integrante del Frente Renovador. Mire, la política económica tiene pilares de carácter estructural: política cambiaria, monetaria, fiscal y política de ingresos. En política cambiaria usted observa claramente estabilidad cambiaria. En política monetaria, los mecanismos de incentivos para la demanda en pesos. En política fiscal, resultados
favorables desde el punto de vista de enero y eventualmente hay que observar las proyecciones de febrero y marzo y en general hay que advertir claramente que el primer cuatrimestre es, en virtud de los vencimientos existentes en materia tributaria, son los de menores mecanismos de ingresos relativos, porque no se registran o no se contabilizan los mecanismos de los resultados de balance fiscal o balance impositivo de las empresas, que en virtud de la tasa de crecimiento de la economía del año 2013 tienen más a pagar, no solamente en concepto de impuesto a las ganancias, sino también de los respectivos anticipos. Por lo tanto, lo que estamos concentrados ahora es en un debate respecto a la política de ingresos, y la política de ingresos es precios y salarios. Precios a través de no solamente el programa Precios Cuidados, sino de una estrategia de regulación por parte del Estado, desde el precio de insumos difundidos hasta estrategias que tiendan a reducir las perspectivas de aumento de precios en determinado tipo de componentes. Entonces, en conclusión, lo que nosotros observamos es que el comportamiento en la estructura de precios debe ser marcadamente decreciente a lo largo del año. Y en segundo lugar, el nivel de negociación en materia de paritarias determina claramente la posibilidad de ir concluyendo las negociaciones de las mismas durante este año. Por lo tanto, advertimos objetivamente que, por un lado, si uno observa en los últimos 10 años el comportamiento de paritarias es la siguiente. Primero, pasamos de 200 paritarias a más de 1.500. Eso es una herramienta clave de negociación. Segundo, hemos tenido un incremento extraordinario en el poder adquisitivo del salario, tomando el peor índice, o sea, el índice opositor más acérrimo. Uno tiene más o menos un promedio del 72% de recuperación del poder adquisitivo del salario. Cuando yo digo recuperación del poder adquisitivo del salario, digo, primero, que se han recuperado 6 millones de puestos de trabajo. Y no solamente que ha habido un incremento en el nivel de empleo, tenemos la tasa de desempleo más baja de los últimos 25 años de la historia argentina, 6,4%, y a su vez tenemos, a través de paritarias, la recuperación del poder adquisitivo. Esto es que el ingreso derivado de las negociaciones de salarios ha sido sustancialmente superior al incremento a nivel de precios. En ese contexto se inscriben estas paritarias. Por lo tanto, nosotros entendemos claramente que las perspectivas serán favorables. Los conflictos o las tensiones desde el punto de vista de la negociación salarial en democracia se dan siempre. Uno lo advierte cada año en el inicio de clases, uno lo advierte en el comportamiento de las negociaciones por rubros, por empresas, por industria, pero eso es parte de una sociedad abierta, plural y democrática, que discute, que debate y que obviamente tiene la tensión de que los trabajadores pretendan siempre ganar más y los empresarios pretendan también establecer tasa de rentabilidad o crecimiento, y donde el Estado tiene un rol dinámico en el sentido de promover las perspectivas de crecimiento para que todos los argentinos tengan más empleo, preserven el existente y mejoren sus perspectivas salariales. Muchas gracias.